Aunque en el entorno de la ciudad se han encontrado restos prehistóricos que se remontan al Neolítico, los orígenes de Ronda se deben a los celtas, quienes en el siglo VI a.C. la llamaron Arunda. Posteriormente los fenicios se instalaron en una aldea cercana que llamaron Acinipo. Arunda, tras ser conquistada por los griegos, pasó a denominarse Runda. Pero Ronda como tal fue fundada como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica, durante la campaña que el general romano Escipión el Africano llevó a cabo contra los cartagineses, que dominaban la Hispania a finales del siglo III a.C. En el siglo V, con el fin del Imperio Romano, la ciudad es tomada por los suevos, pasando después por un periodo bizantino en el que Acinipo fue definitivamente abandonado, hasta que Leovigildo la integró en el reino visigodo. En el 711 se produce la invasión musulmana de la península y en 713 la actual Ronda abre sus puertas sin presentar batalla al jefe musulmán. La ciudad pasa a denominarse Iz-Ranz-Onda, la ciudad del castillo, convirtiéndose en la capital de la provincia andalusí, la Tuculumna. Con la desintegración del Califato de Córdoba, la Cora de Taculumna pasa a convertirse en la Taifa de Ronda, un reino independiente regido por Abu Nur Hilal ben Abdi Qurra. Y será durante este periodo cuando se crea la mayor parte del patrimonio monumental con que cuenta el casco histórico de Ronda y los arrabales. La Catedral de Ronda es una maravilla que no te esperas, ya que el exterior no te sugiere lo que alberga en su interior. Es una catedral en pequeño. Se levanta sobre la antigua mezquita Al-Jama de la ciudad, obra del siglo XIII de la que aún se conservan restos del mihrab. Tiene una primera parte perteneciente al gótico, que corresponde básicamente a los pies del templo y que marca la configuración definitiva de la iglesia, y una segunda parte o parte moderna que corresponde más bien a la cabecera, que sustituye a la que había anteriormente destruida por un terremoto en el año 1580 y que su reconstrucción se realiza con una nueva configuración más monumental ya en estilo manierista.
El periodo islámico de la ciudad finaliza cuando el 22 de mayo de 1485 el rey Fernando el Católico logra tomarla tras un prolongado asedio. Tras la conquista, muchos de los monumentos erigidos por los musulmanes son remodelados adecuándose a la nueva situación que vive la ciudad, que inicia un nuevo florecimiento que la hace crecer extendiéndose en nuevos barrios como los del Mercadillo y San Francisco, pasando a conocerse el antiguo núcleo árabe como la ciudad. Durante la Guerra de las Comunidades de Castilla, Ronda, como la mayoría de las ciudades de Andalucía, se mantuvo en lealtad a Carlos V y envió sus diputados a la Liga Anticomunera celebrada en la Rambla. En caso de tener la provincia que enfrentarse militarmente a los rebeldes, se acordó que aportaría 100 infantes. Cierto también que existieron ciertas tensiones entre el regimiento y el corregidor. En 1572 se funda la Real Maestranza de Caballería de Ronda con fines de entrenamiento para la defensa y las guerras del reino. Entre los siglos XVI y XVII se conforma el grueso de la ciudad tal y como se conserva en la actualidad. La invasión napoleónica y la sucesiva Guerra de Independencia tuvo una especial virulencia en Ronda y su serranía. La ciudad estuvo sujeta al pago de elevados impuestos y víveres diarios que asfixiaban la economía local. La producción industrial y la ganadera se redujo a menos de la mitad y un tercio de las huertas se arruinaron debido al gran número de rondeños que se marcharon a las montañas a luchar contra los franceses. La invasión francesa es el origen del fenómeno del bandolerismo en la zona, debido a la formación de guerrillas para combatir a los invasores que tras los estragos de la guerra se quedaron sin recursos de subsistencia y hubieron de dedicarse al asalto de caminos y el contrabando de productos de Gibraltar. En el siglo XVIII la ciudad vive una etapa de importantes construcciones, entre las que destacan el Puente Nuevo, que ha pasado a considerarse el símbolo de la ciudad, y la Plaza de Toros, una de las más antiguas y monumentales del mundo. A partir de esa época se crean los mitos románticos de bandoleros y toreros.